Bueno, yo les estaré hablando un poco sobre la estrategia de evaluación. Primeramente, como método de medida, se utilizará la autoobservación y el autorregistro, lo cual consiste en que el paciente vaya registrando su propia conducta desde el inicio hasta el término del tratamiento, para poder saber el resultado del mismo, si es que tuvo algún avance o no. Y después están las estrategias de medida. La estrategia de medida será lo siguiente. Se le pedirá al paciente que vaya tomando registro de la frecuencia e intensidad de las veces que vaya apareciendo la conducta blanco, que en este caso sería la ansiedad, ¿verdad? Y tiene que ir puntuando del 1 al 10 según ella cree necesario. Hasta ahí. Buenas tardes, profe y compañeros. Yo les estaré hablando de manera resumida lo que sería la conducta blanco y también definición operacional de la técnica. Bueno, en resumen, la conducta blanco sería la conducta que fue evaluada y que va a ser modificada. En el caso de la paciente, esta conducta que le provoca la ansiedad, un nivel de ansiedad muy alto en el cual ella ya aparentemente no pueda salir a la calle y hacer una vida normal social. Bueno, esa va a ser la conducta blanco que se va a ir modificando con las técnicas que voy a ir explicando de a poco. También la activación fisiológica, en este caso tengo entendido que se usó línea de base 5, con lo que sería autoobservación y autorregistro, tengo entendido por un periodo de 7 días, y se le va a pedir a la paciente que ella ponga como en una jerarquía del 1 al 10 cuando va sintiendo su activación fisiológica, que en su caso sería la ansiedad. El 1 va a ser el nivel más bajo, el 10 va a ser el nivel más alto. Resumiendo nada más, el análisis funcional de la conducta ya va a ser el análisis de los antecedentes y consecuentes que llevó a la conducta blanco, o sea, que están asociados, que fue el antes y el después para que se produzca esa conducta blanco que hay que ser modificada. Y ya ahora la definición operacional de la técnica, que ya sería la aplicación de las técnicas. Tengo entendido acá dice 8, pero en realidad son 12 sesiones de 45 minutos semanales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la sesión 4 va a estar en lo que sería programada para explicarle a la paciente lo que sería el control de la respiración como respuesta ante la ansiedad, cuando ella sienta. También cómo construir esa jerarquía que había dicho del 1 al 10 cuando ella siente los estímulos que le generan la ansiedad. Ya en la sesión 5 se va a explicar a la paciente a lo que sería, más la revisión del autorregistro en realidad de la conducta, que cuando ella autorregistró su conducta de ansiedad, y la lista de situaciones que le llevó a eso. En la sesión 6 ya se empieza con el entrenamiento de la técnica del control de la respiración para la relajación y la respiración profunda, y se le recomienda que continúe con lo que sería la autoobservación y el autorregistro. En la sesión 7 y 8 prácticamente lo mismo, que sería revisar con la paciente el autorregistro, y luego se sigue con lo que sería la práctica del control de la respiración. En cada sesión siempre se le va explicando que el autorregistro tiene que ser de manera continuada, o sea que no corte. En la sesión 9 ya se le va a pedir a la paciente que se acueste en el sofá con los ojos cerrados, y ella ya sería utilizando la imaginación a una situación que le provoca ansiedad o la misma, y ella ya de a poco tiene que poner en práctica las técnicas de relajación que ya se estuvo llevando con ella. En la sesión 10 y 11 ya se va a tener un poco más lo que sería la práctica de la técnica de relajación, pidiéndole que vuelva a imaginar la situación que le llevó a sentir esa ansiedad, una situación similar o la misma, durante 30 segundos. Eso se va a hacer 3 veces consecutivas hasta que la paciente comente que ya siente que está teniendo control de esa situación de manera imaginaria. Y se va a continuar con el autorregistro y la autoobservación. Eso va a ser en la sesión 10 y 11, porque acá voy a explicar en la siguiente diapositiva ya la sesión 12. Bueno, en la sesión 12 sí ya se le lleva a la paciente al lugar donde aparentemente ella
le llevó a tener esa conducta de ansiedad, y ahí ya se le va a pedir que expuesta en esa situación real, ya no imaginaria como en las otras sesiones, sino que en esa situación real ella lleve a cabo durante 30 segundos la técnica de control de la respiración y de la relajación. Nuevamente se van a hacer 3 intentos hasta que la paciente comente que ya siente que tiene control sobre esta situación, ¿sí? Y se le va a explicar a la paciente que ella ya tiene ese control real, porque antes de esto era un control imaginario y ahora ya logró en un control real lo que sería mantener relajada cuando, o sea, mantenerse relajada cuando se siente que ya está expuesta ante esa situación de ansiedad. Y eso es todo por el momento. Buenas tardes, profe y compañeros. Mi nombre es Paz Lescano y yo les voy a estar hablando sobre el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional analiza la conducta blanco en relación con otras condiciones. Es el esfuerzo sistemático para identificar las relaciones entre conductas o antecedentes y consecuentes, con las cuales pueden estar asociadas. El análisis funcional examina de manera más precisa qué contribuye a la conducta, de manera que la información pueda emplearse para identificar intervenciones efectivas. Como ejemplo, tenemos primeramente al antecedente. En un evento escenario, de camino a su facultad, le asaltaron. El hecho ocurrió hace 2 meses. La conducta que esto genera es la activación fisiológica, como lo estuvieron mencionando los compañeros, que serían los síntomas: agitación, sudoración profunda, taquicardia, sensación de tensión en todo el cuerpo. Y la consecuencia está dividida en 2 partes. Primeramente tenemos la consecuencia intrínseca, pensamientos de si algo va a pasarme nuevamente, si salgo va a pasarme nuevamente lo mismo, le genera un temor intenso. En la segunda parte tenemos la consecuencia extrínseca, referencia de sus amigos como tenés que superarlo ya, estás exagerando, evita salir de la casa sola, ignora invitaciones, vida social disminuida. Luego tenemos un evento estímulo. La paciente debe ir a sus clases en la universidad todas las mañanas y esto genera conductas, pensamiento constante de la repetición de lo que le sucedió, taquicardia, sudoración. En la consecuencia intrínseca tenemos pensamientos de soy una inútil y cobarde. Consecuencia extrínseca, evita mirar el lugar. Ella siente que el taxista lanza una risa burlona. Paz, te interrumpo un segundo. Freddy está levantando la mano. Ok. Sí, adelante. Perdón, se me habrá ido, no me di cuenta. Perdón. No quería, pero no, hace rato que veo la mano levantada. No, dice, adelante, Paz, seguí nomás. Ok, perfecto. El tercer antecedente: cuando viajan taxi hasta la facultad, pasan por el lugar donde se dio el hecho del asalto. Agitación intensa, sudoración, taquicardia, tensión en las extremidades y el cuello. La consecuencia intrínseca hace una autorreferencia de que se siente inútil, que no es capaz de afrontar la situación por la que pasó. La consecuencia extrínseca siente que el taxista la mira extrañado y que murmura qué chica más rara. Cuando sus compañeros la invitan a reunirse para estudiar, se generan conductas de sudoración, taquicardia, y en las consecuencias tenemos en la parte intrínseca, siente incomodidad, no acepta la invitación pensando soy una molestia incluso para mis propios amigos. En la consecuencia extrínseca tenemos dentro del grupo de sus compañeros alguien hace una referencia de que mejor no invitarla más. Un domingo sus tías le piden que vaya a comprar algunos productos que faltaban para el almuerzo. Eso le genera agitación, intensa sudoración y taquicardia. En la consecuencia intrínseca tenemos autorreferencia de soy una inútil, no soy capaz de ayudarlas. En la consecuencia extrínseca, sus tías hacen muecas entre sí. Uno de sus tíos hace referencia a que es un poco vieja para andar así. Luego tenemos otro evento estímulo, que vio una película de acción en la televisión. Como lo había mencionado la compañera anteriormente, eso le generó intranquilidad y taquicardia.
La consecuencia intrínseca verbaliza: soy una cobarde, ni siquiera esto puedo hacer en paz como antes. La consecuencia extrínseca: su padre la mira y hace una mueca, refiriéndose burlonamente hacia ella. Y por último, tenemos otro antecedente. La paciente había ido a un cumpleaños de una amiga suya muy cercana, pero cuando estaba en camino decidió volver a su casa. Nuevamente sintió una agitación intensa, sudoración, taquicardia, tensión en el cuerpo. La consecuencia intrínseca: pensamiento de soy una mala amiga, soy una inútil. Consecuencia extrínseca: su amiga no le contestó el mensaje que ella le había mandado disculpándose, y sus demás amigos la reprocharon por su falta de compromiso en un día especial. Siguiente. Y creo que aquí cerramos, profe, tal vez mencionar finalmente como la meta principal de la intervención, que hay dos objetivos principales, tal vez anteriormente las compañeras mencionaron, pero reforzar nomás eso, objetivos tanto científicos como terapéuticos. Y en este sentido, mencionar que el objetivo terapéutico en esta intervención básicamente sería decrementar el exceso de activación fisiológica, que en este caso sería la variable dependiente, de una línea de base de 5 bajarla a 1, y de intensidad 10 a una línea de base de tratamiento de tasa 3 aproximadamente, ¿verdad? Eso sería como un objetivo terapéutico de esta intervención. Y el objetivo científico es demostrar que el diseño ABAB y que la aplicación de esta técnica de sensibilización sistemática reduce la activación fisiológica, que la activación sería la variable dependiente. En casos de temor intenso, a desenvolverse socialmente, medidas a través de la autoobservación y autorregistro de frecuencias e intensidad. Con estos dos objetivos, tanto el terapéutico y el científico, y la intervención mencionada anteriormente por los colegas, por los compañeros y compañeras, damos, digamos, por cerrada la intervención. Y aquí cerramos nuestra exposición, profesor. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, te escuchamos, profe. Ok, bien, vamos a hacer la retroalimentación siguiendo. ¿El trabajo está en PowerPoint o está en un documento, lo que estuvieron presentando, en un documento de Word? Está en un documento de Word también, profe. Lo que hicimos es pasar un poco todo el contenido del documento Word a este PowerPoint para hacerlo un poco más operativo y eficiente la presentación. Tenemos un Word completo. Tienen un... Bueno, ¿y podrían proyectar el Word? Sí, profe, ahora mismo. Ok. Segundito. Este es el Word. Aquí está completo el trabajo desarrollado. Ya. Te voy a pedir que lo amplíes un poco. Vale, profe. Para que podamos visualizar. Yo contabilicé 9 compañeros, si me equivoco me corrigen, en la presentación, ¿sí? ¿Correcto? Le escuché a Junior, a Ramón, a Fanny, a Ana, a Jeremías, Tania, Raquel, Paz y Rafael, ¿puede ser? Estimamos que sí, profe, al menos yo estimo que sí. Ok.
Bien. Hola, profe, discúlpame, yo tenía problemas con mi audio y ahora recién pude solucionar. Por eso entraba y salía porque no sé qué es lo que era su problema. ¿Y vos sos del grupo, Joana? Sí, y justo ahora ya terminó. Bueno, paciencia, ¿qué vamos a hacer? No, porque hoy más temprano me dijeron que son 14, puede ser. Ya noté. 14 integrantes tiene el grupo. Sí, profe, 14 personas son. Ok, bueno. Bien. Vamos a... una compañera recién me dijo que podía grabar y no sé si está aquí en línea. Me encantaría que lo hiciera porque el beneficio de la grabación después lo pueden escuchar y corregir el trabajo de conformidad con lo que escuchan, ¿verdad? Yo estoy grabando, profe. Ok, dale, genial. Primero que nada, el trabajo tiene una presentación formal que sigue el estilo de APA séptima edición, ¿sí? Es importante, y si no tienen alguna referencia, me piden al correo de la revista y yo se los puedo enviar para que ustedes puedan tener las reglas de APA. Las reglas de APA comienzan desde el título. El título tiene que ser completo, no tiene que pasar de cierto número de palabras. En este caso, el título dice aplicación de la técnica de sensibilización sistemática para el decremento de activación fisiológica. Si todavía no suman 15 palabras, cuenten un poquito cuánto tienen ahí. Le pueden agregar a una paciente de sexo femenino o a un adulto de sexo femenino, una cosa así. No tiene que pasar de 15 palabras, ¿ok? Aquí tenemos 13 palabras. Ok, que si le pueden agregar en quién se aplica, estaría bueno. De acuerdo, ¿Ok? de acuerdo. Bueno, ese es un punto. Después la carátula tiene que tener los datos completos, los nombres de todos los compañeros tienen que estar correctos, ¿verdad? Acuérdense que este trabajo es trabajo práctico y luego recibimos la planilla para calificar y muchas veces nos encontramos con errores en el nombre que no está completo o en la secuencia de los apellidos, por ejemplo. Entonces es muy importante que pongan el nombre completo y correcto, ¿no? Después tenemos la docente, tenemos el nombre de la materia, el curso, la sección, tenemos la carrera, el énfasis, la facultad, la universidad, el país, la ciudad, el país y el año. Esos son los datos que generalmente registramos en una carátula completa. ¿Ok? Seguimos, avanzamos. Luego viene un índice en donde, según el estilo APA, ya no se escribe la palabra introducción. Ahí donde tienen la palabra introducción, volvería a colocarse el mismo título del trabajo, ¿verdad? Del reporte que estamos escuchando. Luego viene el desarrollo de la técnica. Y allí sí, claro que la presentación entiendo que fue breve por una cuestión de tiempo, pero en el desarrollo que ustedes hagan en la versión final del trabajo práctico, sería muy bueno que hicieran una buena presentación de la técnica. Es decir, hay que considerar que la desensibilización sistemática es una técnica que cuenta con muchísima evidencia científica a su favor, o sea que ustedes podrían desarrollar un poco un relato breve acerca de la historia, luego los componentes que tiene la técnica, ¿verdad? La desensibilización sistemática tiene componentes que inclusive han sido probados científicamente cada uno de ellos. El primero es el entrenamiento en relajación, ¿verdad?
cuando la relajación obviamente se va a utilizar como la respuesta antagónica a la conducta que se va a cambiar, ¿verdad? Entonces, tenemos el entrenamiento en relajación, también hay una verificación generalmente que se hace de la imaginería. Escuché que aquí la jerarquía parece haber utilizado una jerarquía in vivo. Después ustedes me van a decir si es correcto o no. Generalmente las jerarquías in vivo requieren de un esfuerzo mayor, ¿verdad? Porque eso implica movilizarse el terapeuta y la paciente al lugar de los hechos, y la exposición tiene que estar muy bien calculada porque en este caso, por ejemplo, sería tiempo de exposición que la persona soporta estando en el lugar de los hechos. Eso se los digo porque como este es un caso ficticio, ustedes pueden desarrollar una jerarquía en imaginería, ¿verdad? En el cual esa jerarquía se va a calificar desde el nivel en el que produce menor ansiedad a el nivel de máxima ansiedad. Porque en el caso de una jerarquía in vivo yo le veo bastante dificultad, porque más que una desensibilización, casi les diría que estaríamos haciendo una exposición, una especie de implosión, ¿verdad? Entonces, lo recomendable que yo sugiero en estos casos es que hagan una jerarquía en imaginería en donde la persona en entrenamiento, en la sesión, se relaja y uno le va presentando el primer reactivo, que generalmente es el que ella misma calificó con el puntaje más bajo, ¿verdad? Y si pasa sin experimentar las manifestaciones psicofisiológicas, se pasa a la siguiente imagen y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pero con respecto al trabajo en sí, en ese apartado que yo les estoy diciendo, que es la primera parte del trabajo, habría que desarrollar in extenso, digamos, una buena presentación de la técnica en sus componentes: el entrenamiento en relajación, la verificación de la capacidad de imagen o de imaginería, la elaboración de la jerarquía, y luego el emparejamiento entre el entrenamiento en relajación y la exposición a los ítems de la jerarquía, ¿verdad? Ese sería un poco el desarrollo de los diferentes componentes de la técnica. Y luego en el libro de Labrador que tienen ustedes, y también tienen el libro de Ruiz, hay una serie de modalidades. O sea, la técnica de sensibilización sistemática tiene variantes en su uso, digamos, ¿verdad? Entonces, una buena presentación de la técnica es lo que les sugiero ahí, ¿verdad? Bien, después llegamos al caso propiamente que estuvieron presentando, y ahí sí tenemos que desarrollar la metodología de una manera detallada, ¿verdad? Paso por paso. Yo les consulto si ustedes estuvieron consultando con alguna profesora auxiliar, si alguien les orientó para esta presentación o lo estuvieron haciendo con la pura guía. Hola, ¿me escucharon? Fue un trabajo hecho, profe, en grupo, pero consultamos con la guía, lo que creo que fue básicamente más pensando desde esa visión lo que trabajamos. Pero no sometieron el trabajo en sus avances a ninguna consulta con Sofía. Con un profesional, profesora, netamente en base a la guía.
Ok, bueno. También recibieron un trabajo modelo, ¿lo tienen? Es la otra pregunta, aparte de la guía. Eso desconozco, profe, personalmente. Yo no sé si algún compañero o compañera tiene el modelo. Sí, yo creo que compartimos en el WhatsApp. Ok. Y también vía correo electrónico. Lo que pasa es que ustedes están sin delegado. Y por lo menos hasta ahora a mí nadie me informó quién está fungiendo de delegado o de delegada. También creo haberle enviado a la compañera, puede ser Paz, María Paz, algo así, que no sé si hoy está en la clase. De cualquier manera, si no tienen ese trabajo, me pueden escribir a mi correo para que yo les remita. ¿Por qué digo esto? Porque noté que hay muchos elementos que tienen que ajustarse, ¿sí? Empezando por las fórmulas. Las fórmulas, ¿a qué le llamamos fórmulas? Sobre todo a las definiciones de la variable dependiente, que es la conducta blanco, la variable independiente, que es el tratamiento aplicado, el objetivo terapéutico, el objetivo científico. También es importante seguir un lenguaje operacional que es propio del lenguaje científico cuando hacen el análisis funcional. En el análisis funcional vieron que ese cuadro contempla una división entre eventos de escenario y eventos estímulo. El evento de escenario es un evento histórico que la persona refiere como el inicio del problema, ¿verdad? Y en este caso ese es un cajón que aparece como evento de escenario en el cual se coloca la información de esta situación que ella pasó, ¿verdad? Y generalmente se da la temporalidad de ese evento, ¿verdad? No sé, hace un mes, hace 3 meses, fue asaltada a la salida de la facultad y luego en el cajón de la conducta aparecen las manifestaciones de alteración psicofisiológica y en el cajón de consecuentes se divide en consecuencias intrínsecas y extrínsecas, ¿verdad? Ese es un cajón que generalmente la paciente va a reportar en la primera sesión cuando se realiza la entrevista conductual y ya luego los siguientes cajones que ustedes van a completar se van a desarrollar durante el levantamiento de la línea. Y el levantamiento de la línea de base suele durar entre 5 o 7 días hasta que los datos se estabilizan y tienen que tener una figura, ¿sí? Esa fase tiene que registrarse en un registro que ella va a realizar, según lo que escuché, es autoobservación y autorregistro de frecuencia y de intensidad. Y ese registro y el análisis funcional son los instrumentos que la paciente recibe en las primeras sesiones del levantamiento de línea de base para poder registrar su conducta, ¿verdad? Y esa fase va a concluir con una figura. Entonces yo les pregunto acá, no sé si quieren bajar un poquito, estamos en el índice, vamos a recorrer un poco el trabajo, a ver qué tienen para sobre producto poder. El resumen también se hace según estilo APA. Yo les sugiero que revisen que esté completo y siguiendo ese estilo, ¿verdad? Generalmente se presenta en el primer párrafo el caso, luego ya se identifica el blanco, luego se identifica la variable independiente, los objetivos terapéuticos y científicos, y luego viene la referencia al análisis de los datos que tiene que decir si el caso se logró, ¿verdad?, en el objetivo que se propuso. Es decir, el resumen, como bien dice su nombre, es una síntesis de lo que aconteció en el caso, ¿verdad?
También tiene reglas de número de palabras. Según APA, no se tiene que pasar de las 250 generalmente. Y en ese número de palabras hay que poder sintetizar todo esto que mencioné, ¿verdad? Sí, Rafael, te escucho. No, profe, no iba a hablar, estoy pasando. Ah, ok, seguimos. Sí. El primer párrafo tiene que tener el objetivo del trabajo para la materia. Eso escuché que lo nombraron. Puedes pasar. Ahí viene todo el desarrollo de la técnica que dije que es interesante que lo pongan en forma completa. Pasamos. Y vamos a llegar al método. Vos me diciendo que me detenga, profe, voy pasando. Sí, ahí te vas a quedar, Bueno, ahí hay un punto que en las tutorías se estuvo mencionando, que es muy importante. Ustedes van a ver que en la guía dice procedimiento según las fases del diseño. ¿Qué significa eso? Que acá, en este punto de la metodología, tiene que empezar a desarrollarse ese procedimiento y conforme se avanzan en las sesiones, cada uno de estos elementos debe aparecer. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo acá, debajo de metodología, tendría que poner ese título de procedimiento según las fases del diseño, ¿ya? Y inmediatamente tendría que poder definir el diseño. El diseño, como bien explicaron, es un diseño A, VAB, le llaman también reversible. Se compone de 4 fases y en cada una de esas fases ustedes van en la primera fase, que es la fase A1, levantamiento de línea de base, ustedes van a hacer un relatorio que les escuché a los compañeros, en donde se va a levantar esta ficha de identificación, el motivo de consulta, la breve descripción del problema. Entonces, a lo que voy es insertar los elementos en la fase que le corresponde, ¿sí? Porque si no queda esto como descolgado. Aparece la ficha acá, luego el motivo, y hasta allá aparece abajo el diseño. Cuando en realidad el diseño, por una lógica muy básica que todos ustedes comprenden, empezó acá. Empezó acá exactamente cuando yo en la entrevista conductual le pregunté al paciente sus datos, ¿sí? Entonces, la lógica más básica sería que acá este encabezado tuviera el concepto del diseño ABAB, inmediatamente después abrir con la fase A1, poner el concepto de lo que se hace en la fase A1 y poner sesión por sesión que hicieron ustedes e insertar esta información. Es decir, se inserta la ficha, se inserta el motivo. Si querés bajar, Rafael, por favor. Se inserta la breve descripción, ¿verdad? Todo eso va a acontecer en una primera sesión de línea de base o en un par de sesiones. Yo me voy a tener que reunir con mi paciente en 1 o 2 ocasiones. Baja un poquito. Ahí tuvo que haberse dado la breve, bueno, ahí vos tenés, ahí quédate, porque ahí dice fases del diseño aplicado y en realidad tenés que subirlo al grupo en general. Les digo, eso mismo que tenés acá, tendría que dar un paso más arriba. ¿Por qué? Porque dentro de la línea de base va a quedar tu ficha, va a quedar tu motivo y va a quedar la breve descripción. ¿Me entienden, verdad? Perfecto, perfecto. Ok, bueno. Entonces yo ya me ubiqué, ya estoy en mi línea de base y ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que levantar la ficha, tengo que hacer el motivo, tengo que hacer la descripción y además tengo que entrar en la evaluación funcional. Entonces yo le voy explicando en la sesión tal, le explico a mi paciente que vamos a trabajar con autoobservación y autorregistro e inserto esta información que ustedes bien tienen ahí, ¿verdad?
le explico en qué consiste la autoobservación, en qué consiste el autorregistro, qué significa que yo voy a, que ella, mejor dicho, va a registrar frecuencia y va a registrar intensidad. Toda esa información transcurre durante la fase A1 de levantamiento, ¿sí? En esas sesiones también ella, conforme se va dando la evaluación funcional, yo tengo que tener mi blanco de intervención, ¿sí? Ese es el principal propósito de esta fase, ¿verdad? Entonces, yo tengo que definir operacionalmente la variable dependiente. Vamos un poquito a buscar esa definición porque esa es una fórmula. Ahí. Bien, definición de la conducta blanco. Ahí se define conceptualmente y luego viene la definición operacional. Y según lo que dice ahí, dice exceso de activación fisiológica, se entiende como una línea de base 5. Hay una inversión de redacción, tendría que decir, se entiende como una línea de base de tasa, 5 de frecuencia, porque la tasa es primero, o sea, se entiende como una línea de base de tasa de frecuencia 5 y de intensidad 10 o 9 en una escala subjetiva del 1 al 10, donde 1 es tanto, 10 es tanto, medidos a través de autoobservación y autorregistro durante un periodo de 7 días. Está perfecto, o sea, salvo esa inversión, tienen la definición operacional según la fórmula. Bien, ¿qué sucede más? Ya tengo mi blanco, ahora le entreno a mi paciente en el uso del análisis funcional de ese registro, porque ella se va a ir el día lunes, pónganle que comienza su línea de base, y tiene que registrar el evento antecedente, la manifestación psicofisiológica y los eventos consecuentes intrínsecos y extrínsecos. Y tiene que llevar su pequeño registro en donde va a ir anotando su puntaje de intensidad y de frecuencia, ¿ok? Toda esa información va a terminar en X número de sesiones. No sé cuántas le calcularon allí. A veces son 3, a veces son 4, ¿verdad? Lo cierto y concreto que toda esa fase A1 cierra con un gráfico. ¿Tienen el gráfico, chicos? Voy pasando, profe, creo que está más abajo. Tarea, Okay. hasta las sesiones, explicadas una a una. Ahí está la gráfica, la figura. Perfecto, bien. Importantísimo es que siempre la figura se estabilice. Eso significa que tiene que haber meseta. Eso significa que los 3 últimos puntitos, tanto de frecuencia como de intensidad, se mesetan. Eso significa que no hay picos elevados ni descensos bruscos. Tiene que haber estabilidad. Ese gráfico está perfecto, ¿sí? Se entiende que uno corresponde a la intensidad y el otro se corresponde con la frecuencia. Eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, bien, ahí se cierra la fase A, ¿sí? Línea de base. Comienza la fase B2, que es cuando yo voy a introducir el tratamiento. Entonces me siento con mi paciente. Puede ser que esté en la sesión 5, no sé. Digo cualquier cosa. Explico lo que es esa fase de introducción que se hace conceptualmente y luego viene mi sesión 5. Y me siento con mi paciente. Mi paciente viene con su gráfico, su registro, hacemos un lindo grafiquito de línea de base y le digo, bueno, vos estás acá. Vos estás acá, este sos vos, esta es tu foto. Ahora sobre esta foto, yo y vos vamos a plantear el objetivo terapéutico, el objetivo científico. Y vienen las 2 fórmulas otra vez que son fundamentales. Vamos a leer un poco esas fórmulas. El objetivo terapéutico, Rafael. Ahí quédate. Decrementar el exceso de activación fisiológica de la línea de base de tasa de frecuencia 5 a una línea meta de tratamiento de tasa 1 y de intensidad 10 en una línea meta de tratamiento de tasa 3. O sea, ahí tal vez tengamos que mejorar un poco la redacción porque está medio confusa. Es decir, yo quiero decrementar el exceso de activación fisiológica de una línea de base de tasa
5 de frecuencia a una línea meta de 1 de frecuencia y una intensidad de línea de base de 10 a una línea meta de tratamiento de 3. Mediante la técnica de sensibilización sistemática, midiendo la relación funcional BI-BD a través de autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad durante 20 sesiones de 45 minutos semanales. Ok, perfecto. Objetivo científico. Demostrar a través del diseño experimental ABAD que la aplicación de la técnica de sensibilización sistemática reduce la activación fisiológica BD en casos de temor intenso a desenvolverse sola socialmente. Bueno, ahí yo no le pondría más que demostrar a través del diseño experimental ABAD que la aplicación de la técnica de sensibilización sistemática BI reduce la activación fisiológica BD medida a través de autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Le sacaría de temor intenso porque eso ya está en la definición del blanco, ¿sí? El lineamiento. Acá es muy importante hacer una aclaración porque muchas veces se confunde. El lineamiento no es igual a la conducta blanco. El lineamiento ubica el blanco, pero además espera que otras conductas cambien en función de los cambios del blanco, ¿sí? Yo lo que voy a trabajar como blanco en esta señorita es la reducción de ese exceso de activación fisiológica. Pero de ese logro yo puedo tener otras conductas que se van a ver beneficiadas. Entonces es muy importante que cuando establezcamos el lineamiento pongamos conductas que no repitan el blanco, ¿se entiende? Entonces yo puedo decir que a partir de ahí va a mejorar su comunicación social o va a mejorar sus conductas de independencia laboral, no sé. O sea, como que el cambio en el blanco tiene que impactar en otros ámbitos de esta chica, ¿sí? Eso es muy importante que quede claro, ¿sí? Que no estemos repitiendo en el lineamiento la conducta blanco. No sé si me entienden. Perfecto, profe. Ok, bajamos. Bien, acá viene la otra fórmula. Aplicación de la técnica de sensibilización sistemática se entiende por la aplicación de 8 sesiones que son introducción de la técnica en 45 minutos semanales a través del entrenamiento en relajación, la construcción de la escala de jerarquía de ansiedad, imaginería y de sensibilización propiamente dicha, midiendo la relación funcional entre la aplicación de la técnica y el decremento a través de la autoobservación y el autorregistro. Exacto, ya. Ahí, si ustedes se fijan, hablan de imaginería, chicos. Entonces, si ustedes van a aplicar la técnica de sensibilización sistemática, tienen que crear la jerarquía en imaginería. Porque hoy en el relato, ustedes hacían mención de una exposición en vivo, ¿sí? Eso quiero que tomen como detalle importante, porque en el relato hablaban de jerarquía en vivo, pero acá, en la definición que dan de la técnica que van a aplicar, están hablando de una jerarquía en imaginería, ¿sí? Entonces, para ser correctos, hagan la jerarquía. Ahora la van a hacer porque vamos a entrar en la fase B1, en donde van a construir con la paciente. Primero que nada la van a entrenar, ¿verdad? La van a entrenar en relajación, en X número de sesiones. Después van a hacerle la prueba de la imaginería. Después van a construir con ella la jerarquía y sería interesante que pongan en un cuadrito pensar en el evento, ¿verdad? Tanto de jerarquía. Ver una película donde se le agrede a una persona en condiciones semejantes, tantos puntos, ¿verdad? Entonces, inventen su jerarquía de imaginería,
¿verdad? Una jerarquía en imágenes, ¿verdad? Que pueden utilizar cuando ya aplican directamente la desensibilización, ¿ok? Bajamos. Eso todo va a acontecer en esta fase, ¿sí? Esta fase tiene que terminar con un lindo dibujito, como yo suelo decir, con una linda figurita, ¿sí? Esa figurita, a ver, creo que ya entró Sofi, porque ahora yo estoy metida en un tema. Con ustedes tengo clase virtual. Antes también tenía clases virtual con la católica, pero este semestre nosotros ya empezamos y tengo clases en directos, presenciales. Entonces tengo que salir corriendo, chicos, de acá para irme. Bueno, acá yo tengo el gráfico de la intervención, ¿sí? Allí deberían de estar las dos medidas. Este gráfico es un sube y baja, chicos. ¿Qué tal si vemos el de la línea de base? Acuérdense de esto, esto es muy importante. Hola, Sofi, ya está ella, qué suerte, Sofi. Siempre, chicos, que van a hacer los gráficos, piensen en el gráfico que dejamos allá arriba, en la línea de base. Y de ahí empiecen a bajar suavemente. Aparte acá, no se olviden que van a seguir un poco la jerarquía, porque estamos usando la desensibilización, ¿verdad? Entonces, los peldaños que van a ir bajando tienen mucho que ver con el puntaje que la misma paciente le da a esas imágenes que se crearon en la jerarquía, ¿sí? Hay mucho sube y baja y eso no le beneficia a la intervención, porque acá lo ideal sería que de allá del pico alto esto bajara suavemente hacia el punto y que se vaya estabilizando, es decir, tener unos puntitos, unos puntajes en meseta, en el mismo puntaje. Eso significa, cuando yo digo puntaje en meseta, es que hay 2, 3 puntos que tienen un mismo valor, ¿sí? Porque si no se ve como que hay altibajos, ¿sí? ¿Me entienden? Cuando el gráfico es sube y baja, ¿qué es lo que le está reportando al lector? Que acá hay altibajos. Hubo un día que se disparó la ansiedad, después bajó, después se volvió a disparar. Entonces, este gráfico yo les sugeriría que revisaran un poco, ¿sí? Seguimos para que yo pueda terminar y pasarle la posta. Entramos en fase reversible. La misma cosa, definimos conceptualmente y desarrollamos las sesiones en donde el paciente va a quedar siempre registrando la conducta, pero no va a tener tarea terapéutica, ¿sí? Tiene que terminar con un lindo grafiquito. Vamos con el gráfico. Allí se tiene que ver, ¿sí? Ese gráfico está más organizado, ¿verdad? Acá se ve cómo desde el nivel en el que ella pudo haber bajado con el tratamiento en la fase de 1, se fue otra vez recuperando hacia los niveles aproximados de la línea de base y se mesetó allá en el puntaje, ¿sí? Ok, siguiente, bajamos. La reintroducción del tratamiento. Bien, se define, se ven las sesiones en donde se retoma la jerarquía. Y acá yo quiero explicarles algo técnicamente. Si yo tengo 10 peldaños en mi jerarquía, generalmente en la fase B1 le desensibilizo a la paciente en 5 o 6 peldaños de esos. No voy a desensibilizarla en las 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá en esta fase B2 ustedes van a tener las últimas, las más grosas. Porque se supone que venimos siguiendo un gradiente de más bajo a más alto. Entonces acá vamos a tener una situación en donde ella se va a tener que enfrentar en imaginería con el momento del asalto, ¿sí? Entonces acá se va a volver a todo el uso de las tareas terapéuticas y el registro que es continuo, el registro no para, ¿verdad? Y va a culminar con el gráfico, ¿sí? A ver el gráfico.
Ahí. Bueno, ahí la misma cosa. La sugerencia siempre es, del punto en que dejamos la línea reversible A2, suavemente tiene que bajar hacia el objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico se tiene que lograr porque acá nosotros tenemos que cerrar el proceso terapéutico. Entonces, acá, esta fase, el paciente es cordialmente invitado a tomarse un receso y comienza la fase de seguimiento, que es la fase C. La fase C tiene dos objetivos, el mantenimiento y la generalización. Y acá se retoma el lineamiento. Este es el momento en que yo tengo que ver si el mérito de los logros en la conducta blanco se generalizó a esas otras conductas que no son el blanco, que ella haya logrado recuperar su vida social, que haya logrado independencia para trasladarse a su trabajo, no sé, a su facultad, elementos que están asociados con el blanco, pero que son conductas, otras conductas que no son propiamente el blanco, ¿sí? Vamos con la fase C, por favor. Bien, ahí están los dos objetivos, ahí hay sesiones, se programa con los objetivos de mantenimiento y generalización y tenemos que tener sesiones y idealmente tenemos que tener gráficos, ¿sí? Idealmente tenemos que tener gráficos, ¿ok? Bueno, yo les voy a dejar acá con Sofi para que puedan continuar hasta el análisis y discusión. Quiero reiterar, y como se va a quedar la grabación, para todos los grupos, importante que el trabajo siga el formato APA séptima edición. Si no lo tienen, me piden para referenciarles algún material y también referenciarles el trabajo modelo que ya se entregó allá antes de recuerdo que la fecha era antes de la feria, ¿sí? Entonces, si no lo tienen a la mano, sería bueno, chicos, que avisen para que se pueda compartir. ¿Ok? De acuerdo, profe. Genial, genial. Ya nos falta un poco para cerrar aquí. Sí, les falta poco y les felicito. Hay que cuidar los detalles, como digo, formales y metodológicos, porque el trabajo tiene una calificación formal y una calificación metodológica, ¿sí? Ok, les dejo, chicos, acá. Sofi. Gracias, profe. Genial, gracias. Dale, profe, ya me encargo. Dale. Me despido. Bye. Chao, profe. Chao, chao. Si pueden subir un chiqui más otra vez a la parte del seguimiento, por favor. Para ver el tema de cómo pusieron el mantenimiento. Sí, una cosita, esto en general en los títulos. Ven que cuando nosotros le pasábamos la guía, mencionábamos algunos componentes de cada fase, ¿verdad? En este caso, le pusimos específicamente mantenimiento y generalización para que se sepa que esto se tiene que mencionar, pero no hace falta poner en el título. Pueden poner en modo fase C de seguimiento y los objetivos van a estar dentro del texto, ¿verdad? Entonces, eso no hace falta que esté como título. De acuerdo. Ok. A ver, registro de relación. Voy a bajar un poco más. A ver, pues, ahí quiero leer un poquitito ese segundo párrafo. Pensé un poco atrás. Recomendar. Ahí está. Eso es lo que quería ver. Sí o sí que tienen que tener todas las... esta parte tiene que decir sí o sí que el análisis es descriptivo y no estadístico. Es de replicación intrasujeto. Eso sí, es un componente que tiene que estar en todo. Pero no hace falta que para el resto del desarrollo todos los trabajos van a tener algo distinto porque usaban los gráficos van a ver distinto, pero sí esto es algo que tiene que ponerse así, que es el tipo de análisis de datos. A ver, ¿puedo ver su gráfico?
Aquí también está muy bien su gráfico, o sea, es así como tienen que ser las 4 fases juntas, pero sí les recomendaría que pongan más grande en una página, si se puede, en la forma horizontal, para que justamente se pueda ver un poco mejor eso, ¿no? Porque no solo está así en la página vertical, sino que está chiquitito. Entonces yo le haría un poco más grande. Pero está bien, o sea, el tema estético no sería el problema. Perfecto, gracias. Y le hacen hablar así. Terapéutico. Ay, un ratito. Implementación. Ok. Ahora sí. Voy a dejar. Okay. I can bring it over. Ok. En ese mismo párrafo, así como mencionan la validación experimental, un objetivo científico que está muy bien, yo mencionaría la validación social que tienen ahí abajo, junto con el objetivo terapéutico. O sea, lo que pusieron está bien, pero le juntaría con el objetivo terapéutico, solamente para tener esas dos cosas, o sea, que se decrementó el exceso de activación psicofisiológica y además hubo una validación social, ya que la persona considera que está satisfecha con los resultados y también la pareja. O sea, tiene que haber la validación social, no solo es la persona diciendo que está satisfecha y también la gente diciendo, sí, yo le veo a ella más tranquila, más independiente, o sea, juntar nomás esas dos cosas, enlazar el terapéutico con la validación social, así como enlazar la validación experimental con el científico. De acuerdo, profe. Excelente. Referencias. Cajin. Y ahora Y hasta ahí, profe. Ahí está. Esta es la parte final. Ahí cerramos. Súper. Está súper bien, chicos. Solamente esas pequeñas cosas menores que mencionó la profe y cosas de formato. Y si podrían enviar esto para que nosotros podamos ir verificando en la plataforma, hay una parte, pueden poner en la parte de la segunda entrega, solamente para que quede colgado eso ahí, pero también pueden enviar al correo si quieren, pero tendría que quedar igual en la plataforma como no el final, porque vamos a habilitar otro espacio para habilitar el final, el que sí ya no se puede luego cambiar, pero sí que suban para que podamos darle una mirada más exhaustiva. Y si quieren hacer primero los cambios que le sugirió la profe y después subir, lo pueden hacer también, subirlo tal cual y hacer los cambios para la entrega final también, pero sí querré que suba. Pero por más que esas cosas pequeñas, no hay mucho más que cambiar. Excelente trabajo. No sé si tienen alguna consulta como grupo 2 de algo específico que quieran modificar. Creo que no, profe. Está muy claro todas las orientaciones. Vamos a ajustar el material, el trabajo y subiremos eso después a la plataforma. Excelente. ¿Algún otro grupo que quiera aprovechar para hacer una consulta? El siguiente grupo que tienen que presentar es el grupo 3. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que todos los grupos pueden tomar más o menos esto como ejemplo. Si bien los casos son distintos y las técnicas son distintas, el formato y las fases van a ser la misma. Entonces, mucho de lo que la profe les estuvo comentando a este grupo les va a servir a los otros también.
para ir ajustando todo. Cualquier cosa pueden también ir preguntando por email. Yo recibí también algo hoy del grupo 1 y lo voy a estar respondiendo enseguida. Y si pueden ir enviando antes una semana antes más o menos de las exposiciones para ir viendo, para corregir cualquier cosita. Y también que vayan subiendo ahí en la parte de la segunda entrega en la plataforma. Bueno, si no hay ninguna consulta en particular. Por mi parte no, profe. Todo muy claro, profe. Creo que ya estamos. Excelente. Bueno, felicitaciones entonces al grupo y éxitos para el próximo grupo, para el grupo 3. Bueno, profe, gracias. Dale, tengamos un fin de semana. Gracias. Chao, chao.